Muy buenos días a todos los que están viendo y escuchando también. Me sumo a las palabras del pastor. Realmente creo que lo que vimos en esta presentación de los Juegos Olímpicos es una falta de respeto. Realmente es inconcebible que hayan gastado tantos millones de euros y presentar semejante cosa. Pero no obstante ello, también comparto lo que decía el pastor, que es el momento donde nosotros tenemos que influir para que si 1.500 millones estuvieron viendo a través de la pantalla esa fantochada, podamos duplicar esa cantidad de personas para la gloria y honra del Señor. Y es una defensa que tenemos que hacer. Y yo creo que es el momento en que como hijos de Dios debemos presentar realmente nuestra postura claramente. Más allá de, como decía el pastor, también uno se enoja a veces de escuchar ciertas cosas y ver, vamos a ir a la palabra. Y vamos a hablar precisamente hoy del poder de influir, porque nos hace falta influir más. Realmente a veces tenemos poco impacto en la sociedad. No influimos como realmente debiera ser y eso no contribuye a que cambiemos algunas cosas, que se puede. Normalmente yo pienso de esta manera. Yo no puedo cambiar el problema que hay en la República Argentina, pero sí puedo, todo lo que está a mi alrededor y en mi entorno, tratar de influir y de impactarlo para que cambie. Y si cada uno de nosotros hacemos un trabajo de ese tipo, la cosa va a ir mejorando. ¿Qué entendemos por influir? ¿Y por qué esa foto, que es del último partido de Argentina con Francia en el Mundial de Qatar? Argentina llevaba muchos años sin obtener ningún título. Siempre perdíamos, por una cosa, por la otra. Vino este técnico que no tenía ninguna experiencia, que nadie lo quería, nadie lo conocía, y ahí está. Obtuvo la segunda Copa de América, campeón del mundo después de muchos años. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Logró precisamente influir en ese grupo de personas de manera tal de tener un estilo de juego, una disciplina, algo que caracterizó a ese grupo y que lo llevó a tener los resultados tan importantes como los que han obtenido. Vamos a comenzar con la primera presentación que dice, hay dos preguntas que son relevantes. ¿Qué significa influir y cuándo un líder es una persona influyente? ¿Cuándo yo influyo? Cuando logro cambiar en las personas que están a mi alrededor. No hay que pensar solamente en el liderazgo. En mi casa, en el trabajo, con mi vecino, con mis hijos. Logro cambiar ciertas maneras de pensar y de ver, porque realmente logro que ellos entiendan una realidad diferente. Y esto se ve mucho en el liderazgo, en las iglesias, en los trabajos. Realmente un líder es influyente cuando es capaz, decía el presidente de Estados Unidos allá por el año 1940, 45, Truman, decía él, vamos a sacar esto. Decía que un líder es capaz de influir cuando logra que las personas hagan lo que él quiere, a pesar de que no les guste, y lo hagan con satisfacción y con alegría. Hay que conseguir eso. Bueno, eso es influir. Ahora, tenemos dos tipos de influencia. Miren la siguiente figura. Esta es una influencia negativa.
Como dice el refrán, si tenés una manzana podrida, sacala porque te va a podrir el resto de la manzana. Fíjese lo que dice el Proverbio 22-24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. ¿Por qué? Y porque vamos a terminar como él. Entonces nosotros debemos influir positivamente para que las personas comiencen a cambiar, pero lo hagan de una manera que realmente mejoren no solamente su forma de ser, sino la del entorno en el cual se encuentran. Y es muy importante eso, porque realmente nosotros impactamos cuando podemos mostrar algo diferente. Yo trabajé mis últimos 9 años en la Universidad Católica, con los jesuitas. Y había que dar un testimonio ahí adentro, porque, bueno, evidentemente son muy estudiosos, son muy atentos, muy buenos, pero yo pensaba de otra manera en algunos aspectos. Y bueno, el Señor me fue guiando, ayudando, y realmente pude pasar 9 años muy lindos y pude testificar quién era y por qué era de esa manera, y por qué creía en lo que creía. Pasemos a la otra, por favor, pastor. Pero, sin embargo, tenemos factores que nos afectan cuando influimos. Uno de ellos es la proximidad. ¿Qué quiero decir con esto? Según a quien tenga yo cerca, es cómo me va a impactar y cómo me va a contagiar. Ahí tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 21, la historia del rey Manasés. Manasés tenía apenas 12 años cuando tomó el control del reinado y gobernó 55 años. Y dice la palabra de Dios que hizo todo lo que Dios no quería. Y uno se pregunta y dice, Señor, lo mantuviste 55 años ahí. Porque lo poco que había hecho su padre, él lo revirtió. Hizo otra vez las imágenes para adorar, adoraba todo ese tipo de cosas que Dios evidentemente no lo quería y aborrecía y había dado instrucciones precisas de que no había que hacerlo. Él lo hacía. 55 años. Entonces, es muy importante a quién tenemos cerca nuestro y cómo aceptamos lo que esa persona piensa. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo me acuerdo de un muchacho hace ya algunos años, un jovencito en la iglesia, me decía, mira, yo pruebo un poquito y después vemos qué hacemos. Le decía, no es la forma. No es la forma, ¿por qué? Porque yo no manejo el tema de la droga, del cigarrillo. Ese poquito te va llevando y cuando menos te diste cuenta, estás metido en el medio del problema. Realmente nosotros podemos pensar, desear, sentir y tomamos decisiones. Cuando nosotros no cortamos a nivel de pensamiento, automáticamente esa escalerita se nos va de la mano y ya no la podemos detener. Entonces, es muy importante el tema de la aceptación y de la repetición, porque muchas veces repetimos los mismos errores que hemos cometido en otras oportunidades. Entonces, si nosotros queremos influir positivamente, tenemos que analizar quién tenemos cerca, qué vamos a aceptar de esa persona y sobre todo no repetir errores que ya hemos cometido. Pasemos a la próxima. Miren, esto es más que interesante. Ustedes saben que el cerebro de un adulto, de cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana, de los que nos están escuchando, viendo, tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. De esas
cantidad de neuronas. Una cantidad importante son las llamadas neuronas espejo. ¿Cuál es la función que tienen? Tienen la función de ayudarnos para que nosotros aprendamos, entendamos. Son unas neuronas especialmente orientadas a la comprensión. ¿Y qué pasa con el tema famoso de la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Es esa capacidad que desarrollamos para entender, para comprender y sobre todo para entender qué es lo que está pensando la persona que tengo enfrente mío, por qué actúa como actúa. Entonces, todo esto es necesario ponerlo en juego para que realmente podamos entender mejor, comprender mejor e influir mejor. Y de esa manera vamos a tener un mayor impacto. Ahora, yo pensaba cuando hablaba de este tema y lo estudiaba, ¿cuál es el modelo que nosotros tenemos? Y ahí vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 42. Miren qué sencillo, pero qué importante lo que hace el Señor Jesús. Dice, mirándole Jesús, le dijo, está en el momento en que él trabaja con Pedro. Le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miren cómo influyó Jesús en Pedro. Hizo tres cosas el Señor. Lo primero que hizo fue mirarlo. Y uno dice, pero si yo miro todos los días. Muchas veces vemos, no miramos, que es diferente. Hay una, Pastor Daniel, que la podemos pasar y mostrar. Una más. A ver. Y después vamos a volver. Acá está, esto. Fíjense, una cosa es mirar, que ahí está la palabrita que no me interesa que la aprendamos, simplemente que entendamos el concepto. Y otra cosa es ver. Ver es algo general. Yo miro, hay montañas acá si yo salgo fuera, pero cuando miro, pongo el foco realmente en el punto justo donde yo quiero observar y ver qué es lo que está pasando. Y Jesús lo miró a Pedro, y no solamente lo miró a los ojos, sino que a través de esa mirada pudo ver qué había en el corazón de Pedro. Y es muy importante que nosotros entendamos, cuando queremos influir en alguien para hacerle que cambie su manera de pensar, que cambie sus hábitos, que nosotros le miremos y entendamos qué hay en ese corazón, porque eso nos va a permitir transitar por un camino seguro, si no estamos tanteando y viendo qué es una persona. Entonces, lo primero que hizo Jesús fue mirar, y con una mirada tan profunda que realmente lo cautivó y pudo ver qué había en el corazón de Pedro. Otra cosa que hizo Jesús. Volvamos un poquito para atrás, que ahí teníamos. Dice, lo segundo que hizo fue, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo identificó perfectamente. Jesús sabía muy bien quién tenía delante, ya lo había mirado, lo había cautivado, sabía que había en el corazón de Pedro, y lo extrae del montón, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Qué importante que es cuando nosotros vamos a un lugar que nos identifique. Es muy feo sentirse en el medio de la gente sin saber qué hacer. Yo recuerdo cuando en el año 1979 fuimos a Buenos Aires. Yo me sentía en el medio de tanta gente totalmente solo. Porque uno ni siquiera es un número. Era una aglomeración de gente que subía a los trenes, bajaba los colectivos, vamos para acá, vamos para allá, pero uno
estaba perdido realmente. Yo estaba perdido. Y eso que a mí me gusta la gente, me gusta andar, pero qué importante es cuando uno va a un lugar que lo identifique. Por eso, una de las cosas que me agrada es cuando en la iglesia hay calidez. Llega una persona y los miembros de la iglesia se preocupan, se acercan, la atienden, le preguntan, porque es muy feo llegar y sentirse, nadie ni siquiera se acerca a saludarme. Jesús, por eso, lo identificó de tal manera Pedro, que sumado a su mirada, cada vez lo cautivaba más. Y fíjense lo tercero que hace. Le dice, pero tú serás. O sea, no solamente lo identificó, no solamente lo miró, sino que le dijo a dónde lo quería llevar. Le supo transmitir lo que quería hacer con él. Y fíjense ustedes que Pedro, de ser una persona impulsiva, que cortó la oreja de Malco, que hizo todas las cosas que hizo, terminó siendo un teólogo. O sea, una persona totalmente cambiada. Hay un slide, uno nuevo ahí, que nos va a hablar de los cambios. Ahora les voy a contar quién es Félix Mann, pero una más, pastor, por favor. Acá le supo transmitir a dónde lo quería llevar y por eso le dijo, tú serás Pedro. Fíjense las cosas que hizo. Le cambió el nombre, como a Abraham, como a Israel, como a Pablo. Le cambió el carácter. Es muy importante distinguir una cosa en el tema del carácter. Porque muchas veces nosotros decimos, qué mal carácter que tiene esta persona. Y en realidad, más que el tema del carácter, él lo que tiene es el temperamento. Nosotros, el temperamento es algo que viene con nosotros. Es genético, es innato. El carácter es algo que depende del estudio y de la experiencia que tenemos. Entonces yo puedo moldear mi carácter y a través de mi carácter dominar mi temperamento. Pero hay personas que usted llega a un lugar y están a los gritos, enrojecidos, y dice, ¿qué carácter? No, es el temperamento que no lo puede dominar. Entonces logró cambiar de carácter Pedro, cambiar la posición, lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 21. Y la que sigue va a haber 3 cambios más. Le cambió la prioridad de la actitud y el tema de la integridad y el compromiso. Fíjense lo que dice el Proverbio 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es muy importante con quién nos juntemos, mis hermanos. Evidentemente eso nos va a ayudar en nuestra condición y en lo que podemos hacer después para influir. Nosotros somos muy dependientes del medio. El hombre es un ser que depende mucho del medio. Y eso nos va a impactar si no lo sabemos manejar. Por eso es que decimos que el poder influir cambia a la persona, porque cuando nosotros influimos, evidentemente va a cambiar su manera de ver y de actuar como lo estaba haciendo hasta ese momento. Vamos a ir, te quiero comentar este ejemplo de Félix Mann. ¿Podemos poner esa filmina? Estaba una más atrás, me parece. Ahí está. ¿Quién era Félix Mann? Mire, era un anabaptista, un suizo, que allá por el 1500 fue el primer mártir que lo mataron, fíjense de qué manera tan, yo diría, de una manera tan poco humana. Lo llevaron en una barca
lo pusieron con la cabeza entre medio de las piernas, le atravesaron un palo en las piernas y lo tiraron al agua. Murió ahogado. ¿Por qué? Él era Felisman, era el defensor del bautismo en contra del padre bautismo. Él defendía que el bautismo debía hacer a las personas cuando comprendían realmente, habían aceptado al Señor y de grandes tomaban la decisión de seguirlo como discípulo. A raíz de esos problemas, él fue condenado por los protestantes de la época y lo mataron ahogándolo de esa manera. Fíjense, pero lo importante de esto, y hablando de las convicciones, que lo que hablábamos al comienzo y lo que mencionaba el pastor, cuando lo llevaban en camino para ahogarlo, la madre le decía, resistí, pero no doblegues tus convicciones. Y ahí murió Felisman, cantando un himno, pero alabando a su Dios, y no de ninguna manera renegando de su nombre. Es un ejemplo que realmente es muy importante y que influye mucho en la manera de pensar que tenemos cada uno de nosotros. Para ir redondeando el tema, nosotros tenemos dos maneras básicamente de aprender. Una que se conoce por retención, que es lo que escuchamos, vemos y escuchamos, vemos, escuchamos y hacemos, y otra por reacción a través de los 5 sentidos. Pero más que esto se lo dejo como un comentario nomás, pero la que sigue es lo que realmente me interesa que nos quedemos pensando. Nosotros generalmente olvidamos lo que oímos. Yo estoy seguro que de esto que yo les estoy comentando en esta mañana, si yo les pregunto dentro de una semana, muy poquitos se van a acordar. Pero no es porque seamos nada en especial, sino porque es nuestra forma y nuestra contextura. Pero si podemos ver, es probable que recordemos un poco más. Ahora, lo que realmente sabemos es lo que hacemos, lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Por eso es que es muy importante que nosotros, para poder influir, además de tener un testimonio acorde, que eso es básico y es elemental, porque si nosotros no acompañamos con nuestra manera de ser lo que pensamos y creemos, evidentemente no vamos a tener ningún efecto. Pero si a eso le sumamos el modelo que nos deja Jesús, de mirar a la persona, de tratar de ver qué hay en su corazón, de conocerla, de extraerla, de sacarla del lugar donde está y explicarla dónde va, dónde la queremos llevar en compañía del Señor, evidentemente vamos a lograr influir en donde nosotros estemos. Y no hay que pensar solamente que esto es para líderes, esto es para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene de alguna manera la obligación de poder impactar en el lugar en donde está y de poder mostrar que Cristo ha transformado nuestra vida y que puede transformar otras vidas. Pero simplemente nosotros como discípulos de Él llevamos adelante esta tarea de influir positivamente. Y vuelvo a repetir, el Señor, el pasaje dice, y mirándole, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Pedro. 3 cosas importantes que el Señor le deja a cada uno de ellos. Voy a tomar un atrevimiento. Normalmente no hago esto, pero me gustó. Es culpa de mi señora, porque ella me la consiguió. Les voy a leer un poema que realmente es muy lindo y
algunos se lo atribuyen a Borges, en realidad parece que es de autor desconocido. Y dice así, dice, valgo. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toco tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte, por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente esté interesado en mí, me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pida. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y a disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlo. Camina de la mano de Dios, todo mejora siempre, y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.